Bien, estamos resolviendo estos ejercicios del final de análisis matemático 1 de la Regional de Buenos Aires, la UTN Regional de Buenos Aires, que fue tomado el 24 de mayo del 2023. ¿Sí? Si te perdiste la resolución de las anteriores, yo estoy haciendo una lista de reproducción donde fui resolviendo cada uno de los puntos anteriores, que te la dejo la lista por acá arriba. Bien, entonces ya resolvimos en el video anterior el punto 4a, ahora vamos a resolver el punto 4b. ¿Sí? Que nos piden encontrar el polinomio de Taylor de grado 2 asociado a la función g de x, que es una función integral, en el punto 1. Bien, dentro de lo que serían los ejercicios de armar el polinomio de Taylor de una función integral, también acá la cuestión es bastante simple, no tiene mayor dificultad. Vimos que en el punto 4a también fue bastante simple su resolución, así que que no va a tener demasiadas dificultades de cómo obtener el polinomio. Recordemos que para poder conseguir el polinomio de segundo grado asociado a la función, en este caso g, en el punto 1, sabemos que el cálculo se obtiene de esta forma. Se obtiene g evaluado en 1 más g derivada evaluado en 1 por x menos 1 más g derivada evaluada en 1 sobre 2 factorial por x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, para poder armar el polinomio justamente de Taylor, tenemos que averiguar cuánto vale g de 1, cuánto vale g' y cuánto vale g segunda. Si podemos obtener cada uno de esos valores de la función g, tenemos armado el polinomio y ahí terminaría el ejercicio. Bien, arrancamos con g de 1. Entonces, para calcular g de 1, ¿cómo lo consigo? Bueno, reemplazo 1 donde está la x. Tengan en cuenta que la x aparece justamente en uno de los límites de integración, dado que es una integral, justamente, una función integral. Entonces, si reemplazamos justamente el 1 en el límite superior, nos va a quedar la integral de menos 1 a 1 de la función t cubo sobre t a la cuarta más 1 diferencial de t. Bien, para poder resolver esto, para poder hallar esto, tenemos dos alternativas. Alternativa 1 es resolver justamente esta integral, evaluar esa integral después entre menos 1 y 1. ¿Sí? Comentario. Se puede obtener esta integral haciendo una sustitución. ¿Sí? O sea, como un primer método se podría hacer una sustitución donde podríamos cambiar el t a la cuarta más 1 por w, por ejemplo, y entonces el diferencial de w quedaría la derivada de esto, que sería 4t al cubo, diferencial de t, y bueno, y acomodando un poco se podría llegar rápidamente al resultado integral y después evaluarlo entre menos 1 y 1. Perfectamente se podría obtener y se llegaría al resultado. Teniendo en cuenta lo que vimos justamente en los videos, en uno de los videos anteriores, en el punto, si mal no recuerdo, 1b, ¿sí? Les dejo el link por acá arriba. eh, Resulta que justamente esta función que tenemos acá, la de arriba, es una función impar y la de abajo es una función par. Entonces habíamos comentado en ese video que cuando teníamos el producto de una función par por una impar nos daba impar. Bueno, la regla vale también para una división. Si yo divido una función impar sobre, o sea, dividido una función par, sé que todo esto, ¿sí? Todo este resultado va a dar mi impar. Y entonces otra vez volvemos al mismo. Si yo tengo la integral de una función impar, que esto lo vimos en el video del punto 1b, y está evaluada entre dos números opuestos, entonces rápidamente yo podría concluir que el resultado de esta integral vale 0. ¿Sí? De todas formas, insisto, de todas formas, si lo hacen justamente por sustitución y resuelven la integral, llegan al mismo resultado. ¿Sí? Lo que pasa es que en este caso, usando esa propiedad, digamos rápidamente concluyo que lo que vale la función o lo que vale esta integral termina dando 0 porque estoy calculando la integral definida entre dos números opuestos, ¿sí? De una función que resulta siendo impar. Vamos a poner por acá que el resultado de esta función da impar. En el caso que quieran demostrar que la función es impar, recuerden que para probarlo hay que calcular f de menos t y mostrar que da lo mismo que menos f de t. ¿Sí? También se podría hacer de esa forma y se llegaría al resultado. Bueno, entonces cuestión de que ya tenemos g de 1, ahora tenemos que calcular g' de 1, y para calcular g' de 1, esperen que voy a borrar esto, que me molesta un poco, ahí está. Entonces, para calcular justamente g' de 1 tendríamos que calcular la derivada de g, y para calcular la derivada de g, dado que justamente tengo una función integral, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo integral, que nos dice que la derivada de esa función nos va a quedar x al cubo sobre x a la cuarta más 1. Bastante simple, ¿sí? Porque justamente en el límite superior, en la x solamente es x, así que no hay nada más para decir. Entonces, listo, ahí ya calcularía la derivada evaluada en 1,
y entonces nos queda 1 al cubo sobre 1 a la cuarta más 1, con lo cual nos quedaría un medio. O sea que hasta ahora viene siendo bastante simple el ejercicio, ¿sí? Y no creo que tenga mayor dificultad porque ahora hay que calcular la derivada segunda, y bueno, la cálculo de la derivada segunda es la derivada de este cociente, y entonces la derivada de este cociente sería el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, sobre el de abajo elevado al cuadrado. Listo, una vez que tengo esto, evalúo justamente la derivada segunda en 1 y hago las cuentas. O sea, podría acomodar algebraicamente, pero la verdad que como yo quiero calcular cuánto vale g segunda en 1 y no quiero calcular más derivadas porque no me pide, no necesito la derivada tercera, entonces la verdad que no necesito acomodarlo. Así que reemplazo por 1, me queda 3, acá reemplazo por 1, me queda 2. Acá reemplazo por 1, me quedaría 4, ¿no? Porque me queda 1 por 4. Y acá abajo me quedaría 1 más 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Obviamente cuando vengo haciendo los cálculos rápidos, por ahí puedo llegar a equivocarme. Así que si ven algún tipo de error, hagan el comentario bajo los videos. Entonces me va a quedar 6 menos 4, que sería 2. Y abajo me quedaría 2 al cuadrado, que sería 4. Y esto me termina quedando un medio, ¿sí? Entonces ahí ya tengo todos los resultados de los coeficientes del polinomio de segundo grado, así que simplemente armamos el polinomio y decimos que el polinomio va a ser g de 0, que daba, perdón, g de 1 que daba 0, g' de 1 que nos dio un medio por x menos 1, g segunda en 1 que sería un medio dividido 2 factorial por x menos 1 elevado al cuadrado. Y perfectamente lo podríamos dejar así, o podríamos acomodarlo por una cuestión de coquetería nada más, y nos quedaría un medio por x menos 1 y un medio dividido 2 factorial, como 2 factorial es 2, entonces nos quedaría un cuarto por x menos 1 elevado al cuadrado, y ahí ya tendríamos el resultado final de lo que nos pedía este ejercicio, ¿sí? Que era el polinomio de segundo orden, que vuelvo a repetir, teniendo en cuenta el teorema fundamental de cálculo integral y teniendo en cuenta que la integral que teníamos acá se podía hacer por sustitución o más sutilmente resolverlo con una propiedad, ¿sí? Llegamos al resultado del polinomio de Taylor de segundo grado asociado a la función g en 1, ¿sí? Así que bueno, cortamos el video, seguimos en el próximo para ya finalizar este final que estaba formado por 5 puntos, y nada, ya tendríamos nuestra lista completa de resolución.